Bueno, arratsaldeon guztioi, eta mila esker etortzeagatik, gracias a todas y todos. Hoy vamos a presentaros esta mesa de debate, Debajo del velo, rumores y creencias, y es una actividad que está incluida dentro de la iniciativa Antirrumor que desde Alternativas, la entidad a la que yo represento, pues estamos desarrollando desde el año pasado. Para aquellos y aquellas que no conozcáis, Alternativas es una iniciativa que surgió en Barcelona y que, bueno, pues desde el año 2011 nosotros aquí en Iruña hemos intentado poco a poco ir desarrollando. En el año 2010, la expulsión de un colegio madrileño de una chica de 16 años porque llevaba pañuelo volvió a poner sobre la mesa el debate de la presencia de los musulmanes y las musulmanas en España. Para muchos de los participantes, el hijab o el pañuelo, como le llamamos nosotras, era un objeto molesto que debía ser erradicado de los centros educativos y, si fuera posible, del país, porque representaba no solo la falta de integración de una población que comparte territorio con nosotros, sino también una enorme desigualdad entre hombres y mujeres que formaban parte de ese grupo. En este tiempo, en algunos países de Europa se discutían leyes que proscriben el uso del niqab, el burka, y en un puñado de municipios españoles se aprobaban normativas en ese sentido. Es decir, que en apenas un mes y medio se ponían en marcha dos drásticas medidas que sobre todo iban a afectar a la situación jurídica de los musulmanes, pero iban a tener sobre todo impacto directo sobre las mujeres y sobre las chicas que usan el hijab. Ante esta situación, desde Alternativas, lo que queremos es preguntarnos qué está pasando en el Estado español y en Europa, qué discursos y qué motivaciones hay detrás del uso o de la prohibición del hijab, qué papel cumple el pañuelo en las comunidades musulmanas y si sabemos qué opiniones, motivaciones o sistemas de valores tienen las mujeres que lo llevan. Estamos viviendo un debate en relación con el llamado velo islámico que la mayor parte de las opiniones ponen en evidencia un profundo desconocimiento de las tradiciones islámicas, de cuál es el papel de la mujer y cuál es la función del hijab o del velo. Y es esto un poco lo que hoy queremos compartir, ¿no? Yo creo que el tema del que vamos a hablar hoy aquí parto de la base de que es un tema bastante controvertido y complicado, porque para empezar no forma parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces todo lo que se ve fuera de nuestra cultura siempre cuesta como entenderlo y nos es ajeno, ¿no? Es difícil. Eso por un lado. Luego por otra parte, yo creo que también como es un fenómeno multidimensional, es decir que lo pueden abarcar muchas disciplinas, ¿no? O sea, la antropología nos puede decir cosas del uso del pañuelo, la sociología, la ciencia política, incluso la psicología también. Entonces yo creo que al ser un fenómeno multidimensional, pues es más complejo, se complejiza. Bueno, a mí me gustaría que nos preguntáramos en primer lugar qué rumor o qué creencia es la que sobre todo gira en torno al debate del pañuelo islámico. Yo creo que alguna vez, a lo mejor no los que estamos aquí ni las que estamos aquí, pero sí sabemos de otras personas, o incluso, bueno, no sé, alguna persona que está aquí sentada ha pensado, bueno, mujer con pañuelo, mujer oprimida y sumisa. Yo creo que esto es una primera premisa que es así, o sea, que tendemos o se tiende a hacer este símil, ¿no? Mujer con pañuelo es una mujer que está oprimida, que es sumisa y que acata normas. De esa primera premisa se podría desprender la segunda, ¿no? Una mujer musulmana es un sujeto pasivo, receptora de normas e imposiciones, no agente, que no acciona, sino que simplemente recibe, es un receptor de derecho. Y yo creo que con esto lo podemos ver después, ¿no? En el debate, pero a mí me parecía que un rumor y una creencia que gira en torno a esto es esta cuestión. Bueno, los objetivos o tesis que voy a intentar desgranar un poco aquí en esta intervención. Para empezar, a mí me parece fundamental entender la problemática en todo su contexto. ¿Por qué una mujer lleva velo? ¿Por qué? ¿Qué pasa, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones o las motivaciones que le llevan a usarlo? Y entender la problemática en su contexto, porque está inserto en un contexto cultural, antropológico, sociopolítico. Entonces a mí me parecía que es justo y es de derecho tratar de hacer este ejercicio. Y por otra parte, mostrar que la mujer musulmana, tanto si se legisla para obligarla a que se ponga el velo, como si se legisla para obligarla a que se lo quite, al final se convierte en un cuerpo normativizado. No decide ella, sino que deciden los poderes por ella. Es un receptáculo de, pues eso, como he dicho antes, de recepción de normas, ¿no?
Y a mí me parece que bueno, pues, esto es muy importante, esto es importante. Tanto si se legisla sobre el velo para ponerlo como para quitarlo, al final, ¿quién está decidiendo por estas mujeres, ¿no? A mí me parecía que, independientemente de luego las intervenciones que se hagan y demás, me parecía interesante también hacer un poco brevemente un contexto histórico y ver el tema de los libros sagrados, porque desde luego el velo pues tiene que ver con esto, además que es la cultura en la que surge el Islam. Bueno, esto es un rápido repaso. Ya sabéis que el Islam, bueno, es la tercera religión monoteísta más grande del mundo. Nace en Arabia Saudí en un contexto, en el siglo VII, en un contexto, bueno, pues muy concreto, ¿no? Y muy determinado, hostil, en el desierto, había muchísimas tribus, 360 se llegan a contar, desigualdad, pobreza, y es muy importante esto que pongo aquí, varones y honor, porque se le da muchísima importancia en la sociedad preislámica a los varones y el tema del honor. Pero como digo, hay que tener esto en cuenta, que es justamente antes de la llegada del Islam como religión. Bueno, yo creo que a ver, la sociedad preislámica es una sociedad totalmente desigualitaria, misógina, donde la mujer tiene un estatus de semi-esclavitud, podía ser vendida, podía ser heredada, podía ser cambiada. Hay una violencia explícita, bueno, a las niñas se las podía enterrar vivas. Hay una negación de la vida social, cultural, económica, política, son invisibles en esta época, o sea, no tienen ningún tipo de derecho civil, político, económico, nada. Se les está prohibido el paso al templo, están obligadas a ir cubiertas en esta época, antes del advenimiento del Islam, están obligadas a ir cubiertas a ir cubiertas por la calle. Y bueno, la poligamia, por ejemplo, pues el número es indefinido, ¿no? de esposas. Pero ¿qué ocurre con la llegada del Islam religioso? Esto también lo pongo entre paréntesis porque es importante distinguirlo del político. Bueno, pues hay una cierta elevación del estatus de la mujer. Hay una cierta elevación. No estoy diciendo con esto que las sociedades musulmanas bueno, pues sean las más igualitarias, porque no hay sociedades igualitarias, desgraciadamente no las hay a día de hoy, ni en Occidente, ni... Entonces, no estoy diciendo esto, pero sí estoy diciendo que el Islam, el Corán, en su origen, sí que eleva y cambia el estatus de la mujer de alguna forma. Por ejemplo, se prohíbe el trueque. Se les reconoce el derecho a heredar, a trabajar, a tener y disfrutar de su dinero, a la manutención de los hijos e hijas, a la sexualidad activa. Esto está en el Corán. El establecimiento de la dote, que ya sabéis que es el dinero que paga la familia, el marido, el futuro marido, a la esposa. Al final el matrimonio es una cuestión de compraventa, ¿no? Que lo podemos ver también después si queréis. La cuestión es que sí que eleva y cambia un poco la situación de la mujer. Pero entonces, ¿de dónde procede la desigualdad actual y de dónde procede? ¿Cuáles? Bueno, pues de la interpretación de los textos sagrados, de esa interpretación que se hace errónea y de una sociedad patriarcal preislámica, con unas tradiciones y donde la situación de la mujer tiene un estatus determinado, que es lo que acabamos de comentar, ¿no? Está basada en un par de libros que yo os recomiendo que leáis, pues son interesantes y aclaran bastante toda esta cuestión. Bueno, de hecho yo me he basado también en gran parte en estas dos lecturas. Una es La trampa del velo, de Ángeles Ramírez, que es un libro, si lo tiene Begoña, está muy bien, o sea, al final es un poco la tesis que he defendido al principio, ¿no? Es un libro yo creo que de base y que es interesante leerlo. Y luego también otro libro que se llama Ser mujer y musulmana, de Dolors Bramón. Dolors Bramón es una mujer experta en el mundo árabe y también es un libro completo, muy interesante, donde desgrana un poco toda la situación de la mujer en los libros sagrados, en la actualidad. Está muy bien también. Entonces, bueno, esto aquí se puede discutir, es un poco un resumen, porque también es importante ver lo que aparece en el Corán y lo que no aparece en el Corán. Y a lo que nosotras y nosotros nos interesa es el tema del velo. El uso del velo, del pañuelo, no aparece en el Corán de forma explícita. Sí hay normas vestimentarias y sí que en el Corán aparece, bueno, que la mujer debe ir vestida, pero también el hombre, de una forma pudorosa, recatada, pero no que debe ir tapada, que la cabeza o la cara. No aparece eso en el Corán. Sin embargo, sí que aparece lo que veis en la columna de la izquierda.
igualdad entre los sexos. Bueno, Dolors Bramont dice que el Corán es un poco contradictorio en este sentido, porque si veis, es verdad que aparece de forma explícita la creyente y el creyente, pero en realidad esa igualdad no es tal, porque el matrimonio, por ejemplo, es acordado y sí que está en el Corán, y con dote. La mujer no puede elegir, sino que se elige por ella, ya sabéis, los matrimonios acordados. Entonces, es verdad, y estoy de acuerdo con ella, aunque no he leído el Corán, pero sí que parece que puede llegar a ser en algunos casos contradictorio. Por eso precisamente se pide la opinión de estos expertos. El repudio también aparece, que las mujeres heredan la mitad que los hombres, también es algo. La impureza de la mujer en la menstruación. Les está prohibido entrar en el templo, en la mezquita, y tocar el Corán. Esto también es una cuestión que aparece en el libro. Bueno. Traía para empezar un poco pues, a ver cuál es el estado de la cuestión, cuál es la situación real en este momento, pues traía un gráfico con los tipos de velo. Pero bueno, eso era fundamental. Bueno, la cuestión es que me interesa sobre todo, hay muchos tipos de velo, hay muchos, y sin embargo, todas las personas, o muchas personas, nos referimos a él como el burka. Y no es así. El burka no responde a todos los tipos de pañuelo que hay, no. Y de hecho hay aquí 3 personas sentadas que no llevan burka, que llevan un pañuelo. Entonces esto sí que me parecía interesante hacer la distinción porque no tienen nada que ver. Y una variación del burka es el niqab, que la diferencia que tiene con el burka es que no lleva una rejilla, el burka sí, y se permite, es un velo integral, así llamado, y que lo que permite es una franja aquí en los ojos y nada más, porque además llevan guantes también. Luego, bueno, está la shaila, está el chador, que es una vestimenta típica de Irán, que es el chador, no sé si pronuncio bien, perdonadme, es típico de Irán, y bueno, pues es largo hasta los pies también, pero la cara está descubierta. Y luego está el hijab, que son lo que estas chicas llevan. O sea, es el pañuelo, que es un pañuelo corto y que se ve la cara, Entonces, yo creo que es muy importante y es que eso es fundamental, distinguirlo, porque es que el burka no es el pañuelo, el niqab tampoco, y el niqab tampoco es el hijab. Entonces, bueno, también lo he llamado, bueno, también Ángeles Ramírez lo llama proceso de hijabización, es decir, hasta los años 50 las mujeres no usaban el pañuelo, lo usaban de una forma menos masiva que ahora. Hasta los años 50. Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Por qué este aumento del uso del pañuelo desde los años 70? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay un proceso de reislamización desde 1920, con la entrada en escena de los hermanos musulmanes, hasta 1979, que es la revolución iraní. En este periodo de tiempo, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay una intención por parte de los estados de islamizar los mismos. Esta definición que he puesto aquí, entre que falta un poco de texto, pero es de Ángeles Ramírez, y bueno, un islamismo al final es cualquier movimiento organizado que reivindica el Islam como base de un proyecto político. Pero claro, hay muy diferentes proyectos políticos, aunque estén basados todos en el Islam. La cuestión es que en estos años hay un surgimiento de los procesos de islamización. Se quiere otra vez volver al pasado. Y bueno, esto, como digo, concluye en 1979, cuando la población iraní estalla en una revolución en contra del Shah Reza Pahlavi, que era pro-occidental, intentó hacer durante todos esos años, del 41 al 79, un proceso de modernización, y bueno, pues la sociedad iraní no está a favor de él, y bueno, lo que hace pues es levantarse. Todo esto resumido pues muy brevemente, porque claro, esto es un capítulo de la historia fundamental y muy largo, pero bueno, para que entendamos un poco, ¿no? Entonces, en el año 79 surge esta revolución, y a partir de este momento se va a notar el auge y el aumento del uso del pañuelo en muchos países árabes, también en este periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo ahí como A y B, ¿no? Bueno, pues en primer lugar hay un aumento del uso por una cuestión de militancia. Muchas mujeres, a partir de ese año, se ponen el velo, empiezan a usarlo como símbolo de pertenencia o adscripción política. Es decir, que yo uso el velo porque me reconozco con un movimiento de revolución antioccidental, antiimperialista,
y es un arma de combate. Se lo pone por eso, como identificarse, ¿no?, con militancia, en definitiva. Y por otra parte, hay una islamización del aparato del Estado, como he comentado, y esto se asocia a una concepción de género que tiene que ver con el pudor, con el recato, con la modestia, porque se ha islamizado el Estado. Entonces, bueno, a partir también en estos años surgen los códigos de familia, las normas vestimentarias. Los códigos de familia son un conjunto de ordenación sociojurídica que lo que hace es establecer normas en vestimenta, matrimonio, herencia, y que está hecha por escuelas de juristas expertos, también de nuevo hombres. Entonces, bueno, resumiendo un poco todo lo que acabo de comentar, intentando pues tener una visión, que esto por supuesto luego podemos estar o no de acuerdo, añadir cosas, quitar cosas, pero sí que me parece, bueno, pues hacer una recopilación. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres usan el velo? Aparte de porque quieren, porque lo quieren utilizar, porque les apetece. Bueno, pues yo creo que hay motivos religiosos y culturales y que simbólicamente representan un modo de vida. Ahí, bueno, pues antiguamente el velo se utilizaba para proteger el cabello del viento y de la arena, y esto es un motivo, una cuestión cultural, tiene que ver con la cultura. Por otra parte, bueno, es cierto que les facilita un movimiento cotidiano, las revaloriza en sus relaciones sociales, es un símbolo de prestigio porque supone un posicionamiento social. Bueno, las mujeres mayores también que no han podido ir a la Meca, el pañuelo blanco les confiere respetabilidad. Es un símbolo de espiritualidad y piedad. Muchas mujeres lo contemplan así, por eso es un motivo religioso. Mujeres casadas también para diferenciarse de las solteras, en fin, son motivos religiosos y culturales. Por imposición del Estado. Bueno, por ejemplo, en Arabia Saudí y en Irán el velo es obligatorio. Y en otros países no, en otros países árabe-musulmanes no, pero bueno, hay una cierta presión del Estado. Por ejemplo, ahora en Egipto, bueno, pues parecía como que en la prensa, también es verdad que hay que contrastar y que las realidades no siempre son lo que te cuentan los medios de comunicación, pero parecía como que había una ola, ¿no?, de reclamo de sobre todo gente joven que iba increpando a las chicas que no llevan el velo por la calle para que se lo pusieran. Esto es hace 2 días, son noticias de hace 2 días. Entonces sí que hay una presión por parte del Estado, implícita o explícita, por imposición del hombre también. O sea, recordemos que, bueno, es una sociedad patriarcal, no podemos olvidarnos tampoco de eso, padre, hermano, marido. Militancia y antioccidentalismo, como he citado antes, por estética. Bueno, Fátima Nasser, que también es una persona muy conocida, una mujer muy conocida en el feminismo y en la militancia, comentaba también que, bueno, que a ella le parece algo muy estético y que estiliza el cuerpo de la mujer, que es algo, bueno, como seguir un canon de belleza, y lo utiliza. Ella decía que lo utilizaba por eso. Por pudor y recato, para no llamar la atención de los hombres. Esto también, bueno, de hecho hay un grupo feminista, me parece, si no me equivoco, en Marruecos, que se llama INSAF. Las siglas ahora mismo no sé, no me acuerdo a qué responden, pero la representante comentaba algo así como que, bueno, les parecía que es una manera también de igualarse a los hombres, así no pueden llamar la atención si se ponen el velo. Esto tiene muchas lecturas, claro. Esto tiene muchas lecturas. Y esto, como ha comentado antes Rebeca, ¿por qué? Porque resulta que vienen aquí las mujeres, se ponen el pañuelo y se legisla sobre ellas. En Europa, me he centrado en Europa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que podemos llegar a tener, ¿no? Pues para que esto pase. ¿Por qué se legisla? Que, como he comentado antes, tanto si es para quitárselo como si es para ponérselo, al final no deciden ellas. Bueno, hay un problema, se esgrime, se aduce un problema de seguridad. A ver, a un banco, pues sí, con un pasamontañas no puedes entrar. Si vas a hacer una operación bancaria, pues bueno, que te quitas, ¿no?, la cara descubierta, los espacios públicos. Entonces se esgrime ese argumento. Cuando aquí, por ejemplo, en el Estado español, en España, prácticamente niqab, o sea, el velo integral, se ha visto un par de veces en Barcelona en un centro comercial, que aquí lo que mayormente usáis las mujeres musulmanas es el pañuelo, es el hijab. Entonces, bueno, pues es sacar un problema o buscar un problema también donde no lo hay, donde no existe ese problema. Y por ejemplo, con el tema aquí en España, con el tema del burka, hay una ley en el Código Penal, bueno, eso a lo mejor Begoña nos puede decir, pero que no puedes entrar ya directamente eso a los espacios públicos con la cara tapada. Entonces ya tenemos ahí que el burka entraría dentro, ¿no?, ¿para qué vas a hacer una ley que prohíba expresamente? Entonces, bueno, pues son eso.
se esgrimen motivos de seguridad, motivos políticos, y yo lo tengo, o sea, bueno, regulación de la inmigración, sobre todo en Cataluña, que además ¿Perdón? Vale, que me quedan 5 minutos, me comenta Rebeca. Sí, ya termino. Motivos políticos, bueno, pues hay un flujo de población musulmana que está llegando, y bueno, pues una manera de controlar. Yo te controlo, tú tienes que asimilar la cultura, que la cultura es no llevar el velo. Entonces, bueno, pues en ese proceso de asimilación y no de integración es una manera simbólica de controlar la inmigración. Y por supuesto el motivo del etnocentrismo de siempre, el discurso de siempre, ¿no? La moral y la ética occidental. Nuestros valores son los que priman y son los que valen, y los de las otras culturas no. Entonces esto también es un motivo. Ya digo que bueno, después en el debate pues añadimos, quitamos y vemos... menos mal que se ve porque como también era un gráfico... Bueno, esto es un resumen que también está sacado del libro de Ángeles Ramírez, para que veáis simplemente la prohibición en Europa del hijab y del niqab. Nacionales, bueno, que está prohibido en todas partes de Francia, con una ley del 2004 que prohíbe los símbolos religiosos en las escuelas públicas, pero velo y también crucifijos. En el caso nuestro es local, hay jurisprudencia, bueno, puedes hacer un poco, en el colegio puedes hacer un poco lo que quieras. Si quieres prohibirlo, pues se puede prohibir una normativa interna, y si no quieres, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, es un poco para que vierais como en algunos países. Bueno, pues hasta aquí, y yo paso a la... Bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko invitazioagatik eta zuek etortzearenaz. Cuando esta gente estupenda de alternativas que está trabajando, yo creo que de una forma tan interesante, ¿no? Con un paradigma como el rumor y el antirrumor tan acertado, el tema del racismo, me comentaron hace bastante tiempo lo de esta charla, bueno, pues me instalé como con el tema del pañuelo en la cabeza para ir observando lo que iba viendo y para ir viendo, bueno, qué cosas vas a decir, ¿no? Dentro de mucho tiempo. En este pensar en la charla y en la intervención, yo pertenezco a un grupo feminista, internacionalista, que se llama Emakume Internacionalista, que es Euskal Herria, y es un tema el del velo y el del racismo y el antirracismo, el de las mujeres musulmanas, de las mujeres árabes y el de las mujeres inmigrantes, que ocupa mucho de nuestra actividad, de nuestra militancia, de nuestra lucha, ¿no? Porque si nosotras estamos muy preocupadas por la opresión de las mujeres, y lo estamos, y hacemos del feminismo y de la opresión de las mujeres y luchar contra la opresión la primera bandera de nuestra lucha, nos preocupa muchísimo que además de eso veamos que a mujeres se les oprime, se les ningunea, se les niega derechos por la nacionalidad, por el origen, por la situación económica, por el color de su piel y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un tema dentro del internacionalismo en las mujeres árabes que hemos trabajado bastante y hemos tratado de pelear. Fundamentalmente voy a hacer como 4 previos antes de entrar al tema. Y yo voy a hablar del tema del velo y de las mujeres que lo usan aquí, en Euskal Herria, que es donde yo vivo, lo que yo más o menos conozco, aunque pueda conocer algo más porque me haya extendido en el Estado español y en Europa, lo que nos toca más cercano. Lo demás lo puedo utilizar como análisis porque me interese, pero yo no voy a ir a Palestina o a ningún país árabe a decirles a las mujeres qué es lo que tienen que hacer. Ni con todo respeto ni con ningún respeto, no voy a ir. En la lucha que tienen que hacer las mujeres palestinas o las mujeres árabes en sus países, las iraníes, las marroquíes, las hacen ellas, y si piden nuestra solidaridad, yo las apoyo. Si veo que tienen razón, en plan solidario. Pero en este sentido me separo de algunos grupos de mujeres que van a ciertos países y les piden a los gobiernos de hombres que pongan, por ejemplo, la mitad de las mujeres en sus gobiernos, porque esto es igualdad, etcétera, etcétera. No es mi pelea, no porque no lo sea y porque no piensa que pueden pelear. Bueno, digamos que bastante tengo con este país y a ver cómo vemos aquí. Ahora, lo que nos preocupa un poco, segunda idea, que me preocupa y por eso analizamos desde aquí, es una foto, y es la foto francesa, donde mujeres
feministas, definidas muy feministas, y para ello utilizo el libro de Ni putas ni sumisas de Fadela Amara, muy conocido en el ambiente francés, que empezó con la revuelta que se llamó del velo, con la ley antivelo. Pues nosotras en principio, y yo más o menos lo estoy leyendo y lo estamos viendo, o sea, empezamos un poco a analizar el tema del velo desde que se ha producido aquí y desde que se ha producido en nuestra sociedad y desde que ha habido más o menos reacciones. Y desde que salió una foto en el que Fadela Amara, que es, en principio se define a sí misma como feminista musulmana, que vive en París, aparece de la mano de Sarkozy, entonces presidente de Francia, de la derecha, como todo el mundo sabe, xenófobo por definición, leyes anti-inmigración a tope, leyes racistas a tope, firmando un acuerdo y una ley que prohíbe el velo, ¿no? Yo si veo esa foto digo, leche, algo raro está pasando aquí, una feminista, nosotras que somos de izquierda, radicales, nos vamos a juntar con alguien de la derecha para prohibir a mujeres que utilicen algo. Pues esa es una foto que no me gusta, en la que en principio no me gustaría mucho estar. Nosotras hacemos un feminismo que no solamente ve cuestiones de género, sino que es un feminismo que trata de interseccionar con las otras situaciones en las que viven las mujeres. Una mujer es una mujer, pero es vasca, o es pobre, o tiene una opción sexual determinada como el lesbianismo, o está casada, o tiene hijas, o tiene hijos, o trabaja, o está en paro. Es decir, que la realidad de una persona la atraviesa muchas realidades en su vida, ¿no? Y nosotras pensamos que efectivamente hay unas políticas que van contra las mujeres por ser mujeres, o por ser pobres, o por ser extranjeras. Esta foto no nos gustaba, y a partir de ahí también empezamos un poco el debate, y a partir de ahí empezaron nuestros desacuerdos con gente como Fadela Amara, que luego, por cierto, fue directora general de Seguridad con Sarkozy dentro del Ministerio de Interior, no sé qué tipo de ministerio, para asuntos de extranjería y demás. Tercero, muchas veces con el tema del velo y del pañuelo, y yo solo voy a hablar del velo, del pañuelo y de los problemas, entre comillas, y conflictos que está creando, se está utilizando a las feministas para ir contra la utilización del velo, diciendo, ya dicen las feministas que el velo es un símbolo de opresión, por lo tanto, con las feministas rechazamos el velo y prohibimos a las mujeres que lleven el velo. Ya dicen las feministas que las religiones son todas malas, eso de no se meta el obispo en nuestras vidas, y eso que efectivamente lo decimos y lo pensamos, y acto seguido dicen vamos a prohibir una religión. Segundo paso que no damos. Segundo paso que no damos, prohibir el velo. Podemos hacer un análisis, podemos coincidir en el análisis con ciertas personas, con feministas y con otras, pero en las medidas concretas, que son las que más me importan, en las medidas legislativas que está tomando el Estado, los ayuntamientos, las diputaciones con las ordenanzas, es donde no coincidimos. Si en el análisis coincidimos, podemos avanzar, interesante. Luego veamos cómo podemos más o menos atacar estas situaciones que se producen de injusticia para las mujeres, de mayor opresión o de situación especial. Pero es verdad que hay un feminismo que lo definimos como institucional, como oficial, como de corte liberal o de corte neoliberal, o feminismo yanqui o feminismo europeo, que tiene un paradigma que es el igualitarismo y los valores universales de Occidente, lo que se ha llamado también el feminismo ilustrado. Y es verdad que estas mujeres que se llaman a sí mismas feministas, y si ellas se llaman, yo no les voy a quitar desde luego el apelativo, que son feministas, tienen y piensan que el valor de la igualdad y el valor de la democracia occidental es un valor universal, hay que exportarlo a todo el mundo, y este es el primer valor, y el valor de la igualdad entre hombres y mujeres como modelo occidental es el primer valor. Y es verdad que existe, y son las feministas o algunas mujeres feministas que están en el poder, que están en el gobierno, están en Francia, están aquí, están en Europa, y ellas pues dicen una serie de cosas con las que yo no estoy en absoluto de acuerdo. En el libro este de Fadela Amara, que es muy interesante, porque nos cuenta cómo se ha podido llegar a la situación a la que se ha llegado con la población de origen musulmán, porque ya son población francesa, de agresiones a mujeres, de situación que se está produciendo,
Lo peor que tiene este libro son tanto la introducción como el epílogo que corresponde a estas mujeres ilustradas, que os digo, a este feminismo. Y dice una de ellas, que es Oliva Blanco: a lo largo de todos estos años, y habla de los últimos 15 o 20 años, donde hemos visto que han venido muchas mujeres de fuera, el velo islámico ha funcionado como referente simbólico de sumisión y opresión del sexo femenino, y ha abierto el camino a la violencia real ejercida contra las mujeres. Y yo leo este párrafo y me quedo completamente alucinator. O sea, en 15 años, donde cada año en el Estado español están asesinando los hombres a las que han sido sus mujeres o siguen siendo, o sus amantes o sus novias, en términos de 100 mujeres, incluidas algunas prostitutas que no las lleva la contabilidad oficial, donde realmente el símbolo mayor de agresión y de violencia contra las mujeres está siendo la familia patriarcal, la familia nuclear estilo clásico, de origen cristiano, católico. Esto es para mí un simbolismo de discriminación de las mujeres, de opresión, incluso de violencia, y esta mujer dice que el velo. Es que no doy crédito, sobre todo porque yo, que soy un poco más mayor, como se ve que la que me ha precedido hablando, el velo, el pañuelo. Yo que he ido a un colegio religioso de monjas y algunas, y habréis estado como yo, es una cosa que la hemos conocido, nos obligaban a llevarlo y era una estupidez. Yo no lo quería llevar, por suerte mi padre y mi madre tampoco querían ni conseguía quitármelo, pero nunca lo vimos ni lo vivimos como un símbolo de opresión, de género, origen de todas nuestras violencias. Pasada la guerra civil en este Estado español, que tanta violencia ejerció contra las mujeres y la posguerra y los hombres, no sé quién podía pensar. Es más, los propios católicos que ahora defenestan este velo o este pañuelo lo tenían como el máximo símbolo de purificación de las mujeres. Es decir, hacer esta afirmación que hace esta mujer en el epílogo de este libro solo me parece que puede ser, bueno, pues que tiene un prejuicio terrible contra lo que ha comentado un poco Elisa y lo que se trata un poco de desvelar aquí, ¿no? ¿Cómo se puede hacer una afirmación tan categórica de ese, el primer símbolo de opresión, causa de la violencia de las mujeres, como si no tuviésemos violencia samanta? Y luego, para decir, bueno, que cómo hay que hacer una ley en todos los sitios, dice, esta ley se refiere a la francesa, que prohíbe el uso de símbolos ostentosos religiosos muy ostensiblemente en los centros públicos, en concreto en los centros de educación públicos. Dice, esta ley ha puesto punto final a las veleidades intelectuales, fundamentalmente masculinas, y la mía también, que soy femenina, que durante 15 años han dejado en suspenso el reconocimiento de la igualdad entre los sexos, privilegiando un concepto arcaico y teocéntrico de identidad y contra las mujeres francesas de procedencia musulmana. Claro, lees esto y dices, o sea, que cuando se ha consentido, para ella consentido, que una mujer lleve el velo, esto han sido veleidades intelectuales de la tolerancia que lo único que hacen es contribuir y profundizar en la desigualdad de estas mujeres, que por cierto las llama francesas con todo rigor, porque son francesas. Con eso no las define lo suficiente. Hace mucho hincapié en decir todas somos iguales, somos francesas. No las define, porque decir que son francesas solo quiere decir que tienen la nacionalidad francesa. Por ejemplo, nosotras que somos muy sensibles a las nacionalidades impuestas, si nosotras decimos que en Iparralde vive una mujer y que es francesa, no terminaríamos de definirla, sino decimos, por ejemplo, que es vasca, que es una definición de identidad fundamental en mi vida, fundamental. Si a mí se me define como española, no se me define en mi identidad nacional. No se me define si no se me dice que yo soy vasca. Yo aquí estoy viendo a mujeres que si no se las define porque se dice que hablan en euskera, no se las define por su identidad con decir que la nacionalidad es española. Pero ella las define como francesas y así trata de quitarse un problema y decir de origen musulmán, como si esto del origen fuese la cosa de las abuelas, que aquellas eran musulmanas. El origen además no es un musulmán, el origen geográfico tendría que determinar un país determinado y tendría que decir de origen Magreb y podría decir cuyos antecedentes pertenecían a la cultura musulmana, porque ellas pertenecen al ámbito cultural musulmán. Lo que quiero decir con esto es que existe efectivamente un feminismo ilustrado, de la igualdad, institucional, liberal, que piensa que existe un modo único y universal en el mundo de ser mujer,
que es el que está consagrado en las constituciones de Europa o de lo que se llama el Occidente democrático. Y esta es la única forma en la que vamos a consentir que se sea mujer, con libertad, con igualdad y con fraternidad en el término este. Yo, como cuando me habían dicho esto, Rebeca y Ricardo, estaba pensando en las cosas, pues me tocó, por eso os he puesto este vídeo, que fui en la tercera flotilla a Gaza, en un barco, en el Estel, y entonces tratábamos de llegar a Gaza en plan de solidaridad, y ahí coincidí con gente que había estado en el año 10, como veis en el vídeo, y una es Laura Rau, que es la que hace el vídeo, y que después de que pasase lo del Estel, pues tiene que ir a juicio a Estambul. Y en Estambul hay un juicio, entonces me llama, pues estoy aquí en el juicio, porque han asesinado a 9 personas, veis que no dice nada de qué 9 personas son, eran 9 hombres musulmanes, eran 9 hombres árabes los asesinados, había 500 y pico en los barcos. Había mucha gente europea que no la asesinaron, ni la mataron, ni la hirieron de bala. Es decir, fueron un ataque, entre otras cosas, racista, ¿no? Y hay el juicio. Hay juicio en Estambul porque son ciudadanos turcos, algunos que han muerto y muchos heridos. Entonces Turquía dice, bueno, vamos a juzgar al Estado de Israel, vamos a juzgarles porque han cometido un asesinato en aguas internacionales y se meten en un juicio, y me manda este trozo de vídeo. Y yo estoy pensando en el velo, ¿no? Esto pasa en octubre y digo, bueno, voy a ver qué pasa. Y veo en ese juicio todo el mundo protestando, llamando asesinos a los que realmente son asesinos, juzgando, atreviéndose a hacer justicia a un país pobre, árabe, de los peores del mundo, de los más así, a hacer justicia internacional, a pedir la justicia internacional desde este Estado, y encima nada menos que frente al omnipotente Estado de Israel apoyado por Estados Unidos, y veo que la mayoría de las mujeres que salen van con su velo, y veo a esas mujeres jóvenes de todos tipos con sus velos, con sus estos, y pienso, una imagen de sumisión total. Esto es lo que son mujeres sumisas, que no protestan ante nadie. Y veo a estas mujeres y digo, ¿cómo podemos hacer la lectura de que esta mujer así, con este pañuelo que está protestando, ese velo le transmite sumisión? Pues como se quite el velo la tenemos clara, porque vienen con metralletas a por nosotras. O si con velos son sumisas y hacen esto, son capaces de llegar a juicio, de denunciar el Estado de Israel, de protestar, de llamarles asesinos, a los israelíes directamente, y llevan un pañuelo. Entonces digo, voy a poner esta imagen para tener una imagen de por qué el velo es sumisión. El cuarto elemento para decir, ¿qué razones hay para que se piense que se prohíba el velo, ¿no? Entonces, no qué razones hay las que has puesto a Elisa, que están muy bien para comentar, sino qué razones alegan nuestros estados y nuestros gobiernos. Entonces hacen una mezcla de dos razones que son confusas, pero las mezclan todo el tiempo. Una es religiosa, y esta es la ley francesa. La ley francesa no se mete para nada con la discriminación de los sexos, por mucho que diga oliva blanco eso. La ley francesa dice símbolos ostentosos religiosos. Se mete con la religión. La ley francesa y el Estado francés tiene una tradición de Estado laico muy importante, muy interesante, a mí me parece que muy valedera por una sociedad moderna, y se mete con eso. Hace una interpretación y no dice nada de que hay una sumisión. Y sin embargo, aquí, en el Estado español, y la lectura que hace Oliva Blanco de lo que os he leído, es el símbolo de opresión de la mujer. Bueno, ¿qué me quieres decir? ¿Que todas las religiones simbolizan opresión de la mujer? Con lo cual ya, prohíbelas ya. Algunas no estaríamos ni del todo descontentas con que algunas prácticas de las iglesias monoteístas estuvieran en el Código Penal. No estaríamos descontentas, pero ¿es eso a lo que vamos a llegar? ¿Qué estás diciendo? ¿O estás diciendo, todo el debate en Francia se mezcló una parte religiosa y el laicismo, y entonces ahí tiene una corriente de izquierda y algunas feministas que apoyan, y otra corriente que era porque es opresión de género, porque es contra las mujeres, y luego cuando legislan, pues van y ponen la que mejor les viene. En Francia la que mejor les viene es la religiosa, y han metido, hubo mucha oposición, sabéis que ha habido divisiones en los movimientos y en todo, y el asunto, quinto punto, llega al Estado español. Yo lo observo desde dos posiciones privilegiadas. Una, porque soy feminista radical y creo que eso me abre las cabezas para buscar puentes y solidaridades entre mujeres en vez de buscar negaciones, y otra porque casualmente trabajo en esos momentos en el Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra y entonces tengo acceso directo bastante a lo que van diciendo, como muchas de vosotras que trabajáis en educación, lo que va pasando en los centros y qué se va utilizando. Y después de que pasa lo de Francia, y pasa lo del Escorial en Madrid, que es cuando aquí se empieza a debatir el tema, una niña que va a un colegio religioso, aparece un caso en nuestra vieja Iruña. Y aparece un caso de una niña, de más de una, que va a aparecer en un centro y entonces dice no puedes estar al centro. Y dice pues sí, tiene 12 años, tiene 13, ¿no? Mirar cómo se mezclan aquí las cosas, porque estamos hablando de una menor de edad, tercer elemento que entra en cuestión. Ya les da lo mismo mujeres adultas que menores de edad, ya no sabemos si es porque son las mujeres que el marido las oprime o una niñita de 12 años por ser menor. Y entonces dice no puede entrar al centro y al día siguiente dicen pues prohibido entrar al centro, ¿no? Y ahí se monta el escándalo y entonces empezamos a analizar a ver qué se puede hacer realmente. Si es que esto es legítimo o no es legítimo. Y nos encontramos con que el centro tiene una ordenanza particular, interna, no visada por el Departamento de Educación, que podía decir cualquier tipo de cosa, porque se le ocurre hacer una cosa que podía decir, aquí por ejemplo no pueden venir los niños, ¿no? Una temporada que hubo con pantalones cortos. Y hay una temporada a los chicos, no niños, sino chicos, los dejan con pantalones cortos. Una temporada en mis tiempos que las chicas no podíamos ir con minifalda a los centros de estudios. Otra temporada no podíamos ir con pantalones. Bueno, yo soy de la prehistoria, pero esto existía. En cosas así. Bueno, pues hay un programa y dice, la gente, el alumnado, no puede venir con prendas de vestir o similares que le tapen la cara. Que le tapen la cara. O que le tapen la cabeza. Y entonces preguntamos, ¿no? ¿Cómo habéis hecho este reglamento? ¿A qué obedece? ¿Qué queríais evitar con esto? Y pues queremos evitar sobre todo las viseras, que es una costumbre muy masculina utilizada, muy de chavales, que se ponen así y no los identificamos. U otro tipo de gorras que no se les ve la cara. Sobre todo viseras o sobre todo capuchas de esas, porque no los podemos identificar. Ese era el origen en cierto, pero dado que, como dice, prendas que tapen la cabeza o incluso lleguen a tapar la cara, que está escrito una cosa así, dice, pues aplicamos, no se había aplicado nunca a nadie. A ningún chaval le habían dicho, vete y no vuelvas. Venían, le quitaba la gorra, se ponía la gorra, lo que sea. Pero en ese momento lo quieren aplicar. Bueno, entonces hay un debate y efectivamente no lo pueden aplicar. Porque por encima de todo está el derecho a la educación y habrá que ver con qué medidas podemos hacer. Y además aquí no se puede aplicar lo de la ley francesa porque este no es un Estado laico. Nos gustaría, pero no es. Es un Estado confesional, es decir, que en principio no se inclinaría por ninguna religión, ¿no? Permitiría todas, cosa que tampoco es verdad, porque luego hay otra legislación que lo contradice, pero en principio no puede utilizar. Y entonces introducen este elemento y hay un debate, pero ya fijaros dónde estamos. Ya no son motivos religiosos, ya no son motivos de opresión de la mujer, sino son motivos de gente menor a la que tú no puedes identificar en un determinado momento, ni siquiera razones de seguridad, porque se supone que nuestros centros no son delincuentes los que vienen con la cara tapada, como mucho igual hacen una cosa y no quieren que les identifiques. Imaginaros de dónde se tira, ¿no? Para plantear que esto no se puede permitir. Y a partir de ahí ya el debate va derivando, ¿no? Si podemos o no podemos enfrentar esta situación o con qué normas. Y entonces sí se abre un debate en el que sí participamos. Entonces, lo que planteamos yo creo que es una explicación un poco lógica que tiene que llamar la atención. O sea, las normas de vestimenta es un control formal del cuerpo de las mujeres 100%. Eso lo sabemos nosotras, que nuestros cuerpos los controlan por sí mismos, por la procreación y por la sexualidad y por la vestimenta. A las musulmanas, a las árabes, a las vasquitas y a cualquiera de cualquier lugar. La vestimenta es un elemento, cuando obedece a formulaciones no regladas pero superimpuestas, es un elemento de control del cuerpo de las mujeres y de los hombres y se tercia y se les están imponiendo normativas. Es decir, que no vamos a descubrir nada nuevo, que si hay una sociedad que te obliga, por ejemplo, a ponerte faldas tubo, a ponerte tetas postizas, a ponerte fajas que hagan que parezca que no tienes nunca tripa y eres más plana que otro coco, a ponerte tacones así porque pareces más alta, a ponerte culos postizos porque es más atractivo. Eso son normas no escritas, nadie te va a escribir, te va a obligar por una ley a que vayas vestida de una manera. Es todo el control informal de las mujeres y sabemos que esto es el reflejo de la dominación masculina, no solo los hombres. El Estado, las iglesias, las instituciones tratan de normativizar nuestros cuerpos,
no solo con la moda, sino con la empresa, sino con la cárcel, con los estudios, con la educación. Somos un proceso de intento normativizado de nuestros cuerpos y de nuestras vestimentas. Yo creo que en ese análisis estamos todas de acuerdo. Analizamos una vestimenta determinada, vemos que hay mujeres, que todos los hombres y las mujeres pueden ir con las tetas hasta así, bueno, pues esto tiene una explicación. O tienen que ir vestidas de una determinada forma por control social, por imposición social, y a eso que podemos hacer el análisis, podemos decir que es control social, y lo decimos, a eso le vamos a oponer una prohibición. No sabemos si porque el motivo religioso, una, o porque el motivo es dominación del hombre sobre la mujer, dos, o porque el motivo es que simboliza la opresión de las mujeres. Vamos a ver, entonces tendríamos que prohibir muchísimas prácticas. En estos momentos la Iglesia Católica está prohibiendo utilizar el condón. ¿Qué prohibimos? A la Iglesia Católica que no prohíba esas prácticas. Es decir, frente a una práctica que se impone con una determinada razonamiento, o con dos o con tres, con la que no estás de acuerdo, ¿qué? ¿Obligamos a la gente a que utilice el condón como norma alternativa? Porque nosotras somos partidarias de que la gente controle las enfermedades de infección venérea. Obligamos cuando hay una norma que decimos, una norma siquiera social, que ni siquiera es una norma legal, le ponemos la contraria. ¿Hasta dónde le vamos a permitir al Estado, vía normas, que controlen nuestros cuerpos y nuestras vidas? Si nos estamos quejando de que hay una religión, una costumbre que nos puede imponer una forma determinada de vestir con la que no estoy de acuerdo, de vivir, de tener la sexualidad, de tener mi vida con la que no estoy de acuerdo, frente a eso el Estado, que es el amigo número uno de la Iglesia o del poder masculino, o es el mismo, nos va a imponer una forma de vestir, va a decidir una ley estatal, una ordenanza de un colegio que puedo llevar yo encima o que me puedo quitar, porque interpreta en su mirada aviesa, interpreta que ese símbolo es de opresión. Bueno, ya verás el día que interpreten los señores masculinos, los legisladores o el Estado, que llevar los zapatos de tacón es realmente un asesinato contra las mujeres. Pues nos prohibirán llevar zapatos de tacón, estaremos de acuerdo. Y el día que decidan que llevar unos pantalones de una determinada forma o enseñar un poco, realmente eso es un símbolo de la opresión de las mujeres, nos prohibirán vestir porque ellos interpretan en su interpretación particular que eso es el símbolo de toda la opresión de las mujeres. Y mientras tanto siguen deambulando por este Estado símbolos masculinos o religiosos que realmente, y realidades que realmente oprimen a las mujeres. Es decir, ¿para cuándo el simbolismo de una iglesia que solo permite que los que mandan sean hombres? ¿Para cuándo esto se prohíbe? ¿Para cuándo todos los consejos de administración, los gobiernos de Europa, los que aparecen son todo hombres, símbolo máximo de la opresión, y esto se va a prohibir? ¿Para cuándo los juguetes bélicos que están todo el tiempo vendiéndose en todos los sitios los vamos a prohibir? Y yo estoy convencida que los juguetes bélicos son el primer elemento que está haciendo a los chicos hombres masculinos depredadores, agresivos y violentos. ¿Para cuándo las muñequitas y las Barbies que están haciendo a las niñas tontas más de lo normal, que ya somos un poco, las vamos a prohibir? Es decir, cuando vemos que algo lo interpretamos de una determinada forma, a este Estado con el que no estamos, yo en casi nada de acuerdo. Vamos a decir que no estoy en nada de acuerdo casi. Con todo lo que dice este Estado, le voy a dar la posibilidad de que regule una cosa tan íntima, tan de mi vida como que he visto yo, porque se le ha ocurrido a alguna lista de turno que eso es un símbolo de opresión. Ahí nosotras hacemos el esfuerzo en decir, bueno, vamos a ver la situación. Y si algo tiene he querido recuperar un poco del vídeo y del libro de Fadela Mara, es ver, bueno, ¿dónde están las mujeres que llevan velos y pañuelos? ¿Cómo se desarrollan en su vida? ¿Qué dicen de lo que está pasando? ¿Y qué pedirían? Porque yo voy a vivir con ellas y creo que tengo las mismas limitaciones de libertad, ¿no? Para terminar, os voy a decir que nosotras siempre hemos estado muy preocupadas por el velo, porque siempre nos llamaba la atención, ¿no? Feministas y con velo, no sé qué, pues porque nosotras, nuestro proceso de liberación femenina de alguna forma pasó por quitarnos muchas cosas, ¿no? Ya habéis oído eso, que nos quitamos los sujetadores, nos parecía muy importante porque salíamos de una sociedad muy pacata. Y vino Salima Ghezali, una mujer extraordinaria que nos ha acercado muchísimo al mundo de Argelia. Entonces, bueno, siempre nos contó mucho cómo estaba la situación de Argelia en aquellos momentos, que era muy grave y tal.
y le preguntamos mucho, ¿no? Pero el velo, pero la vestimenta, pero cómo vivís en la sociedad, bueno, de todo tipo. Y al final hizo una crónica de que había pasado estupendamente, que había estado en Euskal Herria, que le había encantado, que vaya chicas feministas tan estupendas, que se había sentido muy cercana. Y dice, lo que no entendía muy bien, o lo que me gustaría reflexionar es cómo están ellas tan preocupadas por el velo que llevamos en la cabeza. Y ella en algún momento lo ha llevado, se lo ha quitado, se lo ha puesto a hacer lo que quiere con el velo, y no ven el velo que tienen sobre los ojos que les impide ver la situación de discriminación en la que viven y permanecen. Y entonces nos llamó la atención y dijimos, buena reflexión, ¿no? Porque ella nos miraba con una cara como diciendo, la opresión de las mujeres en la que vivís aquí. Ella, una mujer intelectual argentina, estupenda, musulmana, que se movía con el mundo con una libertad. Nosotras hace algún tiempo más jóvenes y bastante oprimidas y en una situación bastante puñeterita de sobrevivir en este país, y decía, ese es el velo que importa, el velo de los ojos que os impide analizar cuál es la situación real de la opresión.